Hay un gran error en el nuevo catecismo que sacó Juan Pablo II. Hay allí una gran herejía que dice que nosotros adoramos el mismo Dios que adoran los musulmanes. Hoy queremos hablar sobre esto porque es uno de los problemas más grandes de la Iglesia hoy día. El dogma de que fuera de la Iglesia católica no hay salvación es negado constantemente, especialmente después del Segundo Concilio del Vaticano, en documentos como Lumen Gentium y demás. Y por supuesto que con la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, pues está llena de estas falsas doctrinas como libertad religiosa y otras cosas. Leemos en el Catecismo lo siguiente. Las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al final del mundo. Y esta es una cita de Lumen Gentium y Nostra Aetate, documentos del Concilio Vaticano II. Esto es blasfemo, es herejía, y se ve que las raíces de esto son Vaticano II. Podríamos decir que Vaticano II es como el becerro de oro que los judíos adoraron, y hoy día este magisterio de la Iglesia, entre comillas, quiere que nosotros lo reverenciemos, aceptemos como si hubiese sido un concilio dogmático. Pero el Espíritu Santo jamás enseñaría esta herejía. El designio de la salvación es para todas las criaturas. Cristo, Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, bajó del cielo, tomó forma humana de manera que pudiera reparar, expiar por nuestros pecados. Si Dios no hubiese asumido la naturaleza humana para hacer reparación, el hombre jamás se hubiese podido reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado fue una ofensa infinita en contra de Dios y nosotros no ganamos méritos cuando estamos en estado de pecado mortal. Y aun si pudiésemos, no podríamos reparar de manera infinita. De manera que la segunda persona de la Santísima Trinidad asume la naturaleza humana, se convierte en hombre como nosotros, en todo excepto en el pecado. Él es una persona divina, no una persona humana. Una persona divina con una naturaleza humana y una naturaleza divina. Dos naturalezas, pero una persona divina. De manera que cada acto que comete Cristo es un acto de infinito valor. Y es por esto que hace reparación por nosotros. Es crucificado y repara, expía por nuestros pecados. Es por esto que Cristo manda a los apóstoles en el momento de ascender al cielo, diciéndoles: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Es un mandato de Cristo, no una opción, ir a todas las naciones. Pero los musulmanes no adoran el mismo Dios que nosotros. Esto es blasfemo, herejía. De hecho, para los musulmanes, en el Corán, la noción de que Dios sea una Trinidad es excremento. Ellos dicen que la Santísima Trinidad es una abominación y que cualquiera que adore
a la Santísima Trinidad se va al infierno. Esto está en el Corán. En el Corán se dice que todos los infieles deben ser asesinados. 27 veces lo dicen. ¿Y quién es un infiel? Nosotros, los católicos, somos los infieles para los musulmanes. Cuando los musulmanes invadían un pueblo, daban dos opciones: o te convertías al Islam o te mataban. Así que esto del catecismo es una herejía. San Pablo era muy claro cuando decía que los dioses de los paganos son demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es por eso que misioneros como San Francisco Javier y otros se llegaban hasta los pueblos paganos para evangelizarlos, bautizarlos. Tenían verdadera caridad porque sabían que estos pueblos eran con los demonios. Esto del catecismo es muy peligroso. Por eso vemos que después del Concilio Vaticano II no existe este celo misionero. Esto desapareció. Aún peor, vemos cómo protestantes se acercan a convertirse al catolicismo, inclusive obispos protestantes, como el caso de Tony Palmer. Y les dicen que no tienen problema. No llegas al cielo si eres un obispo luterano, anglicano, etc. o en ninguna otra secta. En la encíclica Fratelli Tutti leemos: desde nuestra experiencia de fe y desde la sabiduría que ha ido amasándose a lo largo de los siglos, aprendiendo también de nuestras muchas debilidades y caídas, los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades. ¿Cómo es posible decir que religiones falsas son testigos de la presencia de Dios? ¿Cómo puede esto beneficiar a la sociedad? Lo que puede atraer es la furia de Dios. Porque Dios se reveló, envió a su Hijo, realizó cantidad de milagros, levantó a los muertos, devolvió la visión a los ciegos, etc. No solamente nos dijo que era Dios, nos probó que era Dios. Y estos son los errores que son promovidos por el Papa, y no solamente este Papa, sino por todos los papas conciliares, desde Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, todos promueven esto que salió del Concilio Vaticano II. Esto es la negación del reinado de Cristo en la tierra, promover este indiferentismo religioso. Miren esta otra cita de Fratelli Tutti. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas. No pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Dios jamás confirma a una persona en una falsa religión. Esto es gravísimo. Los dejan en la ignorancia. ¿Dónde está la verdadera caridad? Donde dice la Iglesia considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir. ¿Cómo pueden considerar el modo de vivir de los musulmanes que matan a los infieles, que le pegan a sus esposas, que mutilan a sus esposas e hijas? ¿Cómo pueden respetar esto? Esto es lo que aparece en este documento, que tiene sus raíces en otro documento, que es el Nostra Aetate del Segundo Concilio del Vaticano. Estas son las cosas que se han estado enseñando a lo largo de 50, 60 años.
y la gente no escucha la verdad. En el numeral 279 se lee: hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz, el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Bueno, déjenme decirles que esto es herejía. Esto está muy lejos de lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Muchos dirán, pero ¿quiénes son ustedes para corregir a los papas? Nosotros no lo corregimos, lo corrigen todos sus predecesores, como lo dijo el arzobispo Marcel Lefebvre, a quienes le hicieron esta misma pregunta. En el documento Dignitatis Humanae, que es el que habla de la libertad religiosa, se dice: los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más conscientes de la dignidad de la persona humana y aumenta el número de aquellos que exigen que los hombres en su actuación gocen y usen del propio criterio y libertad responsables, guiados por la conciencia del deber y no movidos por la coacción. Bueno, el Santo Papa Pío X decía que el hombre no reconoce ninguna dignidad, sino la de ser cristiano. El Vaticano II declaró que la persona tiene derecho a su libertad religiosa, y eso es lo que proclama el Papa actual, y lo proclamaron Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Y esto no es verdad. Dignitatis Humanae, en el número 2, dice: este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Declara además que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil. ¿Qué tiene que decir la Iglesia acerca de esto? Bueno, el Papa Gregorio XVI en su encíclica Miraribus nos dice: consideremos ahora otra fuente abundante de los males que afligen a la Iglesia en la actualidad: el indiferentismo. Esta opinión perversa se difunde por todos lados por el fraude de los impíos que afirman que es posible obtener la salvación eterna del alma mediante la profesión de cualquier tipo de religión, siempre que se mantenga la moral. Y en el número 14 dice: esta vergonzosa fuente de indiferentismo da lugar a esa proposición absurda y errónea que afirma que la libertad de conciencia debe mantenerse para todos. Propaga la ruina en los asuntos sagrados y civiles, aunque algunos repiten una y otra vez con el mayor descaro que alguna ventaja deriva de ella para la religión. Pero la muerte del alma es peor que la libertad del error, como solía decir San Agustín. Cuando se eliminan todas las restricciones que mantienen a los hombres en el estrecho sendero de la verdad, su naturaleza, que ya está inclinada al mal, los impulsa a la ruina. Ahora, el Papa Pío IX en el Sílabus también nos dice que esto es un grave error. Voy a leer algunas de las cosas que él condenaba en el Sílabus. Por ejemplo: todo hombre es libre de abrazar y profesar la religión que, guiado por la luz de la razón, considerará verdadera. Condenado, eso está condenado. El hombre puede, en la observancia de cualquier religión, encontrar el camino de la salvación eterna y llegar a la salvación eterna. Condenado. Por lo menos hay que tener buena esperanza de la salvación eterna de todos aquellos que no están en absoluto en la verdadera Iglesia de Cristo. Condenado.
El protestantismo no es más que otra forma de la misma verdadera religión cristiana, en cuya forma se da para agradar a Dios por igual como en la Iglesia Católica. Condenado. En la actualidad ya no es conveniente que la religión católica se considere la única religión del Estado, con exclusión de todas las demás formas de culto. Condenado. De ahí que se haya decidido sabiamente por ley en algunos países católicos que las personas que vengan a residir en ellos gocen del ejercicio público de su propio culto peculiar. Condenado. Y ahora viene el Segundo Concilio del Vaticano a decirnos que la Iglesia subsiste en la Iglesia Católica. Por favor. Mira, judío, musulmán, protestante, no vas a encontrar la salvación en esas sectas, en esas falsas religiones. Esto es importantísimo porque hay tanta gente que amamos y sin embargo están al borde de la perdición, de perder sus almas. Por eso debemos rezar muchísimo, como nos lo pidió la Virgen en Fátima, rezar por los pecadores. Miren esto. El poder eclesiástico no debe ejercer su autoridad sin el permiso y consentimiento del gobierno civil. Condenado. Esto está condenado en el sílabus. Por eso es que ahora los obispos están como ratoncitos ante los gobiernos masones comunistas. Por eso es que vemos políticos que se suponen que son católicos de acuerdo con los masones comunistas porque no tienen la verdadera fe. Son hijos de Vaticano II. Busquen y lean estas encíclicas para que se asombren de cómo nos han llevado por el despeñadero estos modernistas. Hasta el Papa Benedicto XVI ha declarado que el Vaticano II es antisílabos. Eso debe haber sido en un momento de lucidez. Los modernistas son así, hablan con ambigüedad, o fue un momento de reconocimiento también de las maldades. Algo más, muchos no comprenden lo dañino que es esta otra cosa que se logró en Vaticano II, esto de la separación de la Iglesia del Estado. Bueno, muchos dirán, si nada tiene que ver una cosa con la otra. No es tan fácil. La Iglesia no debe meterse en política, tiene cosas más importantes que hacer, pero los políticos deberían escuchar a la Iglesia y gobernar de acuerdo a los principios y doctrinas de la Iglesia. Si el Estado se libera de la Iglesia, se liberará de los 10 mandamientos. Al separar la Iglesia del Estado, queda el Estado proponiendo, creando, dirigiendo cuanta idea anticristiana se les ocurra. Vemos cómo se jacta el Estado hoy en apoyar leyes como el aborto, uniones homosexuales, mandar sobre la permisología de celebrar las misas, intentan por allí echarle mano al sacramento de la confesión, etc. La Iglesia debe iluminar al Estado para guiar a las almas a la salvación. El Estado puede ayudar enormemente. Por ejemplo, si el Estado prohíbe la homosexualidad, la pornografía, el divorcio, esto ayudaría a la Iglesia a evitar que muchas almas se condenen. Estimados amigos, tenemos que volver a nuestras raíces tradicionales dentro de la Iglesia Católica, la única y verdadera fundada por nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia, a pesar de que tiene un elemento humano corrupto, podrido, es una institución divina porque su fundador es divino. Entonces, bajo todas estas influencias que tenemos en la actualidad, que nos están llevando a un comunismo global, tenemos que estar seguros
en nuestra fe para no desfallecer. Les recomendamos que busquen el Catecismo Tradicional de la Iglesia Católica. Hay un canal que se llama así, que dan las lecciones del Catecismo excelentes. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.